Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos ponemos la máscara, pero no una cualquiera, la del Eneagrama. Ajá. Hoy vamos a analizar la película La Máscara de 1994, Ah, la máscara, qué a recuerdos. través de la lente del eneatipo 7, Interesante. en concreto el subtipo sexual. Mm, ¿Listos para descubrir los secretos ocultos tras la máscara? Desde luego. Una película que nos da una oportunidad única para explorar las características de este subtipo Sí. de una forma, digamos, exagerada, Exageradísima. casi caricaturesca, que nos va a ayudar a comprender mejor su funcionamiento interno. Porque al final todos llevamos máscaras en la vida, ¿no? Absolutamente. Pero la del 7 sexual es especialmente llamativa, Sí. exuberante y a veces un poco caótica. Mm, La película nos muestra de forma amplificada esa energía desbordante, esa necesidad de atención y esa búsqueda constante de placer Totalmente. que caracteriza a este subtipo. Y lo hace a través de un personaje icónico, ¿no? Stanley Ipkiss. Stanley, que se transforma en la máscara al ponerse una máscara mágica. Este punto de partida ya nos da una pista sobre la tendencia del 7 sexual a la fantasía, al pensamiento mágico, a la creencia de que pueden conseguir lo que desean sin límites. Totalmente. Ujú. Y esa fantasía se traduce en una serie de comportamientos que vemos claramente en la máscara, por ejemplo, su incontinencia verbal. Sí, sí. ¿Recuerdas esa escena en el banco? Uf, Es un torrente imparable de chistes, juegos de palabras, comentarios. increíble. ¿Crees que eso es solo para hacer reír o hay algo más profundo detrás de esa verborrea? Sin duda, el humor es una herramienta fundamental Sí. para el 7 sexual. Ya. Les ayuda a conectar con los demás, Ah. a crear un ambiente distendido y sobre todo a Ujú. evitar enfrentarse a emociones incómodas. Exacto. En el caso de la máscara, esa verborrea descontrolada le permite mantener el control de la situación, aunque sea de forma caótica. Es como si las palabras fueran un escudo protector que le impide conectar con su vulnerabilidad. Es fascinante cómo la película nos muestra de forma tan visual esa necesidad de evitar el dolor. Sí, Y no solo a través del humor, sino también de la grandiosidad y el exhibicionismo. claro. Ese traje amarillo chillón, la cara verde, esos movimientos exagerados. Es como si necesitara ser el centro de atención en todo momento. Claro, el 7 sexual busca constantemente la atención Sí. y la admiración de los demás. Ajá. Necesitan sentirse especiales, únicos, el ama de la fiesta. Ya. Y la máscara lo lleva al extremo. Lo lleva al extremo total. Convierte cualquier espacio en su escenario personal Sí. y utiliza su extravagancia para cautivar y seducir. Ajá. Pero ¿crees que esta necesidad de atención esconde alguna inseguridad? Sin duda detrás de esa fachada de seguridad y exuberancia, el 7 sexual esconde un miedo profundo al aburrimiento, al vacío, a la posibilidad de no ser suficiente. Ujú. Por eso buscan constantemente nuevas experiencias, nuevos estímulos, que les permitan escapar de esa sensación de vacío interior. Exacto. Y la película nos muestra ese mecanismo de escape a través de los poderes mágicos de la máscara. Claro. Stan Lee, al ponerse la máscara, accede a un mundo de fantasía donde sus deseos se cumplen de forma instantánea. Chasquea los dedos y ¡pum! Es como si la película nos estuviera mostrando de forma literal el mundo interior del 7 sexual. Un mundo donde no existen los límites ni las frustraciones, Ya. donde todo es posible. Y donde la impulsividad reina por encima de todo. Sin duda. La máscara no piensa en las consecuencias, se deja llevar por sus deseos del momento. Busca la gratificación instantánea, Sí, sí. sin importar el coste. ¿Es esa impulsividad una característica inherente al 7 sexual o es una consecuencia de su miedo al dolor? Es una pregunta interesante. ¿Verdad? Diría que la impulsividad forma parte de la naturaleza del 7 sexual, Ajá. pero se ve amplificada por su necesidad de evitar el dolor y la frustración. Mm. Actúan sin pensar porque en el fondo temen enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Claro, es como si prefirieran vivir en un estado de euforia constante antes que enfrentarse a la posibilidad de sentir dolor o aburrimiento. Totalmente. Pero esa huida hacia adelante no les impide conectar con sus verdaderos sentimientos y construir relaciones auténticas. Efectivamente, el 7 sexual en su afán por evitar el dolor puede acabar construyendo un muro a su alrededor, Ya. que le impide conectar con su propia vulnerabilidad y con la de los demás. Y ese muro, tarde o temprano, acaba derrumbándose. En la película vemos cómo la máscara, a pesar de su aparente descontrol, también muestra momentos de fragilidad, de miedo, de inseguridad. Mm. Es una señal de que en el fondo el 7 sexual anhela algo más que
la simple diversión y el placer. Por supuesto, el 7 sexual, como todos los eneatipos, busca el amor, la conexión, la felicidad. Claro. Pero su camino para alcanzarla es más tortuoso. Sí, complejo. Más complejo. Tienen que aprender a gestionar sus miedos, su impulsividad, su necesidad de control para poder abrirse a la experiencia del amor auténtico. Y esa apertura, ese viaje hacia la autenticidad, es precisamente lo que vamos a explorar en la próxima parte de nuestra inmersión. Me encantará. No se la pierdan, porque nos adentraremos en los aspectos más oscuros del 7 sexual y descubriremos las claves para su transformación y crecimiento. ¡Ah! ¡Qué intriga! Retomamos nuestra inmersión en el mundo del 7 sexual a través de la película La Máscara. Sí. Y vamos a adentrarnos ahora en esos aspectos más oscuros que mencionabas. Esa sombra que se esconde tras la exuberancia y la búsqueda constante de placer. Exacto, porque como bien decíamos, la máscara no es solo un personaje divertido y extrovertido. No. También nos muestra la fragilidad, el miedo, la inseguridad que habitan en el interior del 7 sexual. Y es precisamente en esa dualidad donde reside la complejidad y el potencial de crecimiento de este subtipo. Totalmente 7 sexual, al igual que todos nosotros. Sí. Tiene una historia personal que ha ido moldeando su forma de ser Claro. y de relacionarse con el mundo. Ajá. Y en muchos casos, esa historia está marcada por experiencias dolorosas que les han llevado a desarrollar mecanismos de defensa para evitar el sufrimiento. En la película, por ejemplo, vemos cómo Stanley Ipkiss se transforma en la máscara Sí. para escapar de su propia timidez e inseguridad. La máscara se convierte en una especie de coraza que le permite expresarse sin miedo Claro. al rechazo, al juicio de los demás. Es una metáfora muy potente Sí. de lo que ocurre en el interior del 7 sexual. Utilizan la fantasía, el humor, la búsqueda de placer como escudos para protegerse del dolor emocional. Ya. Y en ese proceso pueden llegar a desconectarse de sus propias necesidades y de los demás. Es decir, que esa huida hacia adelante, esa necesidad de estar siempre en movimiento, de buscar nuevas experiencias, puede acabar convirtiéndose en una trampa que les impide conectar con su verdadero yo. Exacto. El 7 sexual, al evitar enfrentarse a sus emociones más profundas, puede acabar viviendo en un estado de superficialidad y de insatisfacción crónica. Es como si siempre estuvieran buscando algo que les complete, pero sin darse cuenta de que la verdadera plenitud reside en conectar con su propio ser. Y esa conexión, ese viaje hacia la autenticidad, requiere de un esfuerzo consciente por parte del 7 sexual. Por supuesto. Tienen que aprender a detenerse, a observar sus propios pensamientos y emociones, a aceptar la incomodidad como parte de la experiencia humana. Sin duda, el crecimiento del 7 sexual pasa por desarrollar la paciencia, la constancia, la capacidad de estar presente en el momento sin la necesidad de buscar estímulos externos. Y para ello es fundamental que aprendan a gestionar sus miedos de una manera más saludable. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Qué herramientas pueden ayudar al 7 sexual a superar esa tendencia a la evasión y al control? Bueno, en primer lugar, es importante que tomen conciencia de sus propios patrones de comportamiento, que observen cómo reaccionan ante el dolor, la frustración, el aburrimiento. Y a partir de ahí pueden empezar a explorar nuevas formas de afrontar esas emociones. Por ejemplo, en lugar de recurrir a la distracción o al exceso, podrían intentar conectar con su cuerpo, con sus sensaciones físicas, o practicar la meditación, el mindfulness, para desarrollar la capacidad de observar sus pensamientos y emociones sin dejarse arrastrar por ellos. Exacto, se trata de encontrar herramientas que les permitan estar presentes en el momento, de conectar con su propia sabiduría interior, de desarrollar la confianza en sí mismos. Y en ese proceso es fundamental que se rodeen de personas que les apoyen, que les ayuden a conectar con su vulnerabilidad, que les permitan expresarse sin miedo al juicio. Sin duda, el 7 sexual necesita sentirse seguro y amado para poder abrirse a la experiencia del amor auténtico. Y en ese sentido, las relaciones son un factor clave para su crecimiento y transformación. Pero claro, construir relaciones sanas y duraderas implica renunciar a la necesidad de control, a la tendencia a la manipulación, al miedo al compromiso. Efectivamente, el 7 sexual tiene que aprender a confiar en los demás, a compartir sus miedos e inseguridades, a aceptar que no siempre pueden tenerlo todo bajo control. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha valentía. Sin duda. Pero la recompensa es enorme. Cuando el 7 sexual se abre al amor auténtico, descubre una fuente inagotable de felicidad y plenitud. Y en ese camino de transformación, la película La Máscara nos ofrece una enseñanza muy valiosa. Nos muestra que la verdadera felicidad no reside en la evasión, sino en el encuentro con nuestro verdadero yo.
Y ese encuentro, ese viaje hacia la autenticidad es posible para todos nosotros independientemente de nuestro eneatipo. Lo importante es tener la valentía de mirar hacia adentro, de aceptar nuestras luces y nuestras sombras, de abrazar nuestra propia complejidad. Y a partir de ahí empezar a construir una vida más plena, más consciente, más conectada con nuestro corazón. Y aquí estamos ya en la recta final de nuestra inmersión en el complejo y fascinante mundo del 7 sexual, con la máscara como nuestra peculiar guía cinematográfica. Hemos reído con sus ocurrencias, analizado sus mecanismos de defensa, explorado sus sombras. Ahora llega el momento de mirar hacia la luz, hacia la posibilidad de transformación y crecimiento que reside en este eneatipo. Precisamente porque, a pesar de sus miedos, su impulsividad y su tendencia a la evasión, el 7 sexual posee un enorme potencial para la felicidad y la plenitud. La clave está en aprender a canalizar esa energía desbordante hacia la construcción de una vida más auténtica y conectada con su verdadero ser. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué pasos concretos puede dar un 7 sexual para iniciar ese camino de transformación? Porque si recordamos la película, Stanley al final decide renunciar a la máscara, a esa fantasía que le proporcionaba una felicidad efímera. Exacto, y ese es el primer paso. Tomar conciencia de que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda incesante de placeres externos, sino en la conexión con uno mismo, con las propias emociones, con el momento presente. Es decir, que tienen que aprender a detenerse, a observar, a estar presentes en su propia vida, sin la necesidad de estar constantemente buscando algo nuevo, algo que les distraiga del vacío interior. Así es el 7 sexual, necesita cultivar la paciencia, la constancia, la capacidad de disfrutar de las cosas simples, sin la necesidad de convertirlo todo en un espectáculo. Y para ello es fundamental que aprendan a gestionar sus miedos, su ansiedad, su necesidad de control. Y en ese proceso de autoconocimiento y gestión emocional, ¿qué papel juegan las relaciones? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de la individualidad del 7 sexual, pero sabemos que las relaciones son un pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Por supuesto, para el 7 sexual. Las relaciones son un terreno fértil para el crecimiento, pero también un desafío constante, porque su tendencia a la evasión al control, a la idealización, puede crear conflictos y dificultades en sus vínculos más cercanos. Entonces, ¿cómo pueden construir relaciones más sanas y duraderas? ¿Qué aspectos tienen que trabajar para conectar de forma auténtica con los demás? En primer lugar, tienen que aprender a ser honestos consigo mismos y con los demás, a expresar sus necesidades y sus miedos sin recurrir a la manipulación o al disfraz. A aceptar que no siempre pueden tenerlo todo bajo control y que la vulnerabilidad es una parte fundamental de la intimidad. Es decir, que tienen que renunciar a la máscara, a la necesidad de mostrarse perfectos, infalibles, siempre positivos. Exacto. Y en ese proceso de apertura de autenticidad descubrirán que la verdadera conexión se basa en la aceptación mutua, en la capacidad de compartir las luces y las sombras, en la construcción de un espacio seguro donde poder ser ellos mismos sin miedo al juicio. Y en ese espacio de confianza y vulnerabilidad, el 7 sexual podrá experimentar el amor en su forma más plena y transformadora. Un amor que no busca la evasión, sino el encuentro, la profundidad, la conexión genuina. Precisamente porque en el fondo el 7 sexual anhela amor tanto como cualquier otro eneatipo. Pero su camino para alcanzarlo es más complejo, más tortuoso. Requiere de un trabajo personal profundo para conectar con sus propias emociones, para gestionar sus miedos, para abrirse a la experiencia de la vulnerabilidad. Y ese viaje, aunque pueda parecer intimidante, es una aventura fascinante que les llevará a descubrir la mejor versión de sí mismos, a conectar con su creatividad, su alegría, su capacidad de amar y de disfrutar de la vida en toda su plenitud. Sin duda. Y para cerrar nuestra inmersión, me gustaría recordar que La Máscara, más allá de ser una película de entretenimiento, nos ofrece una valiosa metáfora sobre la naturaleza humana. Nos muestra que todos llevamos máscaras, que todos tenemos miedos e inseguridades, pero que también poseemos un potencial infinito para la transformación y el crecimiento. Y que la verdadera felicidad no se encuentra en la evasión, sino en el encuentro con nuestro verdadero ser, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestra capacidad de amar y de ser amados. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Hasta la próxima inmersión.